lapicero, su cuaderno y apunten las citas bíblicas porque vamos a tener un hermoso mensaje. Muchas gracias, hermano. Muy buenos días, buenos días. Dios ofrece una eterna liberación espiritual. Ese es el tema de la mañana. Si bien reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor, también tenemos que reconocer en nuestra vida que hay mucha fragilidad. Y si Dios nos ofrece una eterna liberación, pues siempre por primera vez decimos, ¿y qué hacemos, no? Entonces, como que miramos a los hermanos que están en las comunidades, en los grupos de oración, como algo muy lejano y que ellos están muy elevados espiritualmente. Pero el camino de Dios es algo donde tú realmente te conviertes como una hoja al viento y dejar que el Espíritu Santo obre en tu vida. El camino de liberación espiritual, recuerdo estas palabras de Jesús que dice, si por el dedo de Dios se expulsan a los demonios, es que ha llegado el reino de los cielos. Y podemos ver que todo ese mundo que a veces nos atormenta es el que no nos deja vivir, el que no nos da paz. O sea, ¿a dónde están tus pasos? ¿A dónde está tu mirada? ¿A dónde se dirigen tus pensamientos? Dice la palabra de Dios que brota de nuestro corazón, ¿no?, lo que hay en nuestros pensamientos y sale por la palabra y sale por nuestras acciones. Mira, cuando Dios ofrece una eterna liberación, esa es la vida eterna, que es la salvación. Y Dios te la regala, o sea, ni siquiera para decir cuánto esfuerzo debo hacer yo para salvarme. Nada. Pero entonces, ¿cómo me voy a salvar? Pues entrar en el camino del Señor. Declarar que Jesús es tu Señor, tu Salvador, y entrar en ese camino de gracia y de bendición. Es que no hay otro. No hay otro nombre por lo cual hayamos sido salvados, sino en el nombre de Jesucristo. Hechos de los Apóstoles 4:12. Mira, y esto es, cuando nosotros decimos una eterna liberación espiritual, acudimos a la palabra de Dios. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. O sea, que te digo, está mostrándote Jesucristo cuál es la vida eterna, cuál es el camino, qué es lo que debo hacer para entrar en esa vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En eso reside toda la acción de caminar en esa vida eterna. Desde que nosotros encontramos a Jesucristo, desde ese momento en que tú encuentras a Cristo y tú te identificas con Él, Dios camina contigo. ¿Por qué? Porque tú le permites caminar a Dios en tu vida. Porque tú has abierto las puertas para que Cristo Jesús entre en tu vida. ¿Cómo puede entrar Cristo en tu matrimonio? ¿Cómo puede entrar en tus hijos? Mira a tus hijos. Dime, con todo esto que está pasando en el mundo, que ya arde como una hoguera del mal afuera, entonces nosotros tenemos miedo que nuestros hijos salgan. Pero hay tantas promesas de Dios que cuando nos aferramos a las promesas de Dios, viene algo que es contundente de parte de nuestro Señor, que es la fidelidad en sus promesas. O sea, Dios es fiel en sus promesas. Por eso que dice la palabra de Dios, esta es la vida eterna, en conocer al Padre, al Hijo, ¿no?
Y cuando Jesucristo dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y a quien el Padre se lo quiera revelar, o el Hijo se lo quiera revelar, porque es el mismo Dios. Entonces, esa revelación que te da es a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, es una manera muy fácil de entrar. ¿Cuántas veces les digo? ¿No? Dile, Dios, no te conozco, pero quisiera que entres en mi vida. Miras a tus hijos y no quieres que les pase nada. Entonces, como que dices, yo no sé si en las manos tuyas o en las manos de Dios, ¿en quién puede haber seguridad? En mis manos, si yo soy frágil, me puedo morir. No, yo soy frágil, me puedo enfermar, pero Dios es eterno. Entonces, por eso que este tema está orientado a esa eterna liberación. Entonces, Jesucristo dice, ustedes serán verdaderamente libres, y se señala a Él, si el Hijo de Dios los hace libres. O sea, nosotros somos libres por Jesucristo. Entonces, cuando nosotros podemos escuchar, ¿y de qué voy a ser libre? ¿Y de qué voy a ser salvado? Entonces, yo no sé cuánto tengas tú en tu vida a lo que podemos llamar ataduras, ¿no? O traumas, o situaciones engorrosas. Por decirte, tú puedes ser un buen profesional y te vas a postular a un trabajo, o puedes ser un buen alumno y vas a sustentar un tema o una tesis, pero en el momento en que tú comienzas a ejecutar lo que tienes que hacer y que lo dominas perfectamente, pues comienza a entrar esos sentimientos de miedo. Comienzas a sentir tanto miedo que todas tus capacidades, en la que tú te has entrenado, en la que tú conoces, comienzas a tambalear. ¿Por qué? Por los miedos. Entonces, mira, solamente estoy hablando de los miedos. Hablemos de los traumas. Imagínate, todo lo que nosotros hemos podido. Los miedos son consecuencias de todos los traumas. Los miedos son consecuencias de los tratos que hemos tenido en nuestra vida. Entonces, esto no nos va a permitir desarrollarnos. Entonces, se te presentan oportunidades en tu vida. Y muchas veces las dejamos pasar las oportunidades. ¿Por qué? Por los miedos. Estoy pensando en cómo me desarrollaré. Estoy pensando cómo me verán. Me veo mi físico. De repente no les caigo bien. No, veo a las personas. De repente ellos son superiores que yo. O sea, comienzan a entrar un montón de prejuicios en tu vida y de repente me dicen algo. O sea, no está pasando nada y tú te estás creando un castillo que te está así aplastando. Entonces tú te preguntas, ¿de qué quiere Jesús hacerme libre? De todas estas cosas, de todos estos flagelos, que más que están afuera, están dentro de ti. Y eso no te permite avanzar. Por eso es que cuando en las comunidades, ¿no? en los propios hogares, cuando somos reprendidos, no nos agrada. No nos agrada que nos digan algo que hemos cometido. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros, como estamos heridos, respondemos desde la herida, desde el dolor interno. Y es un mecanismo, como podemos decir, de autodefensa. Entonces, ahí puedes decir, ¿y de qué viene a liberarme Dios? ¿De qué viene a liberarme Cristo? Verdaderamente de todas estas cosas, donde tú no te dejas desarrollar. No nos dejamos nosotros enseñar, no nos permitimos nosotros reconocernos que somos la imagen y semejanza e hijos de Dios. O sea, no le permitimos a Dios. Yo les digo, la palabra de Dios te da a escoger, elegir a Cristo, no, así como cuando pusieron a Barrabás y a Jesucristo. Pilatos puso, ¿a quién quieren que dejen libre? ¿A Barrabás o a Jesucristo? Este es el santo, este no dice nada, pero este es un criminal. Barrabás, seductor del mal, ¿a quién quiere que dejemos libre? Y toda la gente dice, liberen a Barrabás. ¿Y qué hago con el justo? Crucifíquenlo. O sea, yo les decía ayer a mis hermanos en la comunidad, es que nuestros primeros padres, nosotros decimos,
Si Adán y Eva no hubieran pecado, nosotros estuviéramos viviendo en el paraíso. Yo les decía ayer a mis hermanos, tú eres Adán y Eva. Tú eres Adán y tu mujer eres Eva. Nosotros somos eso, Adán y Eva. Nosotros somos seducidos muy fácil por el demonio. Nos agrada el pecado, nos halaga el pecado. Hermano, un momentito, a mí no me halaga el pecado. Cuando haces algo bien, ¿no? Y todos te felicitan, como que el ego se sube un poquito, ¿no? Entonces como que entra la vanidad. De la vanidad hace un poquito más, entra el orgullo. Y sin darte cuenta, caminas un poquito más, entra la soberbia. Y no nos damos cuenta, es que yo lo he hecho, es que fue mío, es que yo me desarrollé. ¿Te acuerdas en el colegio? Era el primero. Y como que sacamos pecho, ¿no? La soberbia, y aplastamos al débil. No, este era un burro, este era tal, este era... Entonces comenzamos a ver al resto como menos. Y nos olvidamos que todo es gracia de Dios. ¿De qué quiere liberarte? De todas estas cosas. ¿Quién se sentará a tu derecha y a tu izquierda? Le preguntaban. Yo quiero sentarme a la derecha y a la izquierda de Jesús. Todos querían ser el primero. Dice el Señor, el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Entonces imagínate, tú en esa altura de ser primer lugar, de ser un gerente, de tener cosas, de haberte llenado de cosas del mundo, de material, haberte llenado de muchas cosas que a veces ni las utilizas, y te mueres y ni siquiera las has gozado, y te llenas de soberbia con todas estas cosas. De esto quiere liberarte Dios. Entonces, ¿qué dice el Señor? El que quiere ser primero, el que quiere ser alcalde, el que quiere ser presidente, que se haga servidor de todo, porque ellos, nuestros gobernadores, deben ser nuestros servidores, pero se sirven del pueblo. Y dice, y no la agarró, porque no ingresó a una alcaldía, no ingresó a un puesto político. Dice, uy, ya perdió todo. O sea que si ganaba, la recuperaba. ¿Y con qué lo va a recuperar? O sea, ha invertido 200,000, hay otros que invierten 500. No, hermano, hay otros que dice que hasta hay coimas hasta de 1,000,000. Dios mío, entonces, ¿a dónde está el servicio? Entonces, no es el primero el que entra, es el último, para hacerse último. O sea, mientras te hagas más servidor de todos, tienes más autoridad. Y esto es, hay un alcalde que yo admiro, ¿no? Con todos sus defectos, pues hizo una gran obra, ¿no? Transformó una ciudad entera, ¿no? Y todo el mundo quiere que él sea, ¿no? Que ascienda, que escale para que haga obras más grandes. Pero el problema puede estar en que aceptamos y nos hacemos cómplices de los robos y de la injusticia de aquellas personas cuando decimos, pero está bien pues que sea él, porque él ha robado, pero ha hecho obra. Esa es una mediocridad. Entonces tenemos que salir de esta mediocridad. Este no es un programa político, es un programa espiritual, porque nosotros nos comprometemos, ¿no?, con nuestras palabras a justificar los robos que están haciendo. Y de esto quiere liberarte Dios. Entonces, Dios nos ofrece una liberación eterna, pero la liberación empieza en ti, dejarte, ¿no? Por eso que la Renovación Carismática Católica nos invita constantemente a jornadas, nos invita a jornadas espirituales, jornadas de sanación, jornadas de liberación, jornadas, ¿no?, de formación. Entonces, pero dentro de todo eso también hay ministerios, los ministerios de promoción humana al cual pertenezco, los ministerios de sanación, donde realmente tú ves los milagros de Dios. O sea, tú te sientes un instrumento de Dios y ves cómo la gloria de Dios se derrama viendo lo que hace Dios, tomándote a ti como instrumento. Y esta es la grandeza de Dios y la grandeza de un servidor, hacerse servidor de Cristo, para que tú veas las obras. No seamos, yo le decía ayer a mis hermanos en la comunidad, yo les decía, hermanos, ¿se acuerdan del burrito que lo cargaba Jesús? Y todo le ponían mantas, alfombras, ¿no? Lo llenaban al Señor de cosas hermosas para que Él pase. Y cuando el burrito veía todas esas alfombras, pues Él sacaría pecho, ¿no? Todo me están poniendo para mí. Y se olvidan que nosotros somos los burritos que cargamos a Cristo. La gloria es para el Señor. Las predicaciones que nosotros hacemos, las enseñanzas.
la evangelización, la sanación, la liberación. Todo esto es obra de Dios, donde tú te conviertes en un instrumento. Hasta de esto, habiendo hermanos que están dentro de los movimientos, pues dice, mira, yo he sanado, yo expulsé, yo esto, yo prediqué. El que predica es Dios, a través del Espíritu Santo, pero tú te conviertes en un instrumento dócil para que Dios actúe en tu vida. Y esta es la grandeza. Mira, hermano, escalé, ahora soy estrella en esto, ahora estoy en esto, estoy en esto. Está bien, dile, gracias a Dios. ¿Por qué? Él me dio la sabiduría, porque la sabiduría viene de Dios. Dice, la palabra de Dios dice, ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. Ustedes que son malos, dice la palabra de Dios, dice Jesús. Cuánto más vuestro Padre Celestial les dará su propio espíritu. Imagínate, ¿y qué cosa es lo que el Padre quiere dar? Su espíritu. Es el Espíritu Santo, es la plenitud de Dios. Dice Jesucristo, si por el dedo de Dios, si por el Espíritu Santo de Dios se expulsa a los demonios, es que ha llegado el reino de los cielos. Por el dedo de Dios escribió las tablas en los mandamientos, es la palabra de Dios. O sea, y Jesucristo lo dice, Juan 6:63, mis palabras son espíritu y vida. O sea, eso es, la palabra de Dios es espíritu. Lo que transforma tu vida es el Espíritu Santo. Por eso que la conversión es un don sobrenatural. Hermano, vamos al grupo de oración. No, cuando esté mejor. Quiero, cuando ya esté mejor, ¿cómo me voy a presentar así? Ándate así como el hijo pródigo, maloliente de pecado. Preséntate así. Eso es que el Señor no viene a buscar a los que están con terno espiritual. No. Dios no viene a buscar a los justos, a los que hacen su vida recta, justa. Dios viene a buscar a nosotros, pecadores, a los que estamos enfermos, atribulados por el demonio. De esto viene el Señor a liberarnos. Por eso que esta liberación no es una liberación para un momento, sino es una liberación de vida eterna. Y Jesús lo dice, comenzando, hemos dicho, ¿no? Y esta es la vida eterna, dice Jesús, conocer al Padre y al Hijo. Esta es la vida eterna, esa de la que habla Jesucristo. Reconócete verdaderamente imagen de Dios, semejanza de Dios. Mírate en el espejo, mírate y regocíjate que lo que tú estás viendo, esa imagen que ves en el espejo, que eres tú, esa es la imagen que Dios ha creado y Dios te ama. Pero nosotros, ¿qué vemos? Nuestro físico, soy chino, soy chato, narizón, orejón, soy flaco, delgado. Comenzamos a ver todos nuestros defectos y entra dentro de nuestra vida una intimidación contra nosotros mismos, y eso nos crea un complejo que se llama el complejo de inferioridad. Y cuando yo me quiero desarrollar, como ya me he visto todos mis defectos, no. Hay gente que tienen una apariencia, como dicen, desastrosa, pero ellos tienen una autoestima muy elevada y se desarrollan así perfectamente en esta tierra. Y ese es un regalo de Dios. O sea, es una persona completamente libre. Pero cuando no eres libre, no te permite desarrollar de tu vida y te quedas ahí y ves cómo todos han avanzado, ves cómo todos en tu entorno han avanzado, se han desarrollado y tú te has quedado. A mí de verdad me daba mucho gusto ver a un compañero de la universidad, ¿no? Mi hermano Guido, lo veía ahí en una exposición en medio de mucha gente y eso te regocija. ¿Por qué? Porque yo le decía, gracias Señor por la vida de él, por todo lo que has hecho en su vida y por muchos hermanos. Cuando nosotros predicamos, a veces nos llevan a predicar 200, 300, 500, 1000 personas. Quiénesito, pero tú te conviertes en un instrumento de Dios y le damos gracias a Dios porque muchas personas se están nutriendo con los conocimientos y la luz del Espíritu Santo que está vertiendo y las personas se llenan. Entonces, la palabra de Dios dice que la fe empieza por el oír, por la proclamación de la palabra. Lo que estamos haciendo en este momento. Esto es. Ahora yo te quiero decir que nuestro Dios ha dejado constancia del inmenso amor que nos tiene. Constancia.
¿Y cuál fue la constancia? La muerte de Jesucristo. Ayer comentaba esto a mis hermanos, les decía, muerte y eternidad. O sea, la muerte de Cristo es la que asume todo ese mundo inmundo. O sea, toda la inmundicia de nuestra vida, Jesucristo la asume. Jesucristo se hace pecado. Jesucristo asume tu pecado, tus traumas. Jesucristo asume todo aquello que te tiene atado. Por eso dice que verdaderamente seremos libres si el Hijo del Hombre los hace libres. Entonces, cuando nosotros nos sentimos atribulados, ¿no?, por un montón de cosas que nos pasan, angustiados, pues clamamos a Dios en el nombre de Jesús, que venga a nuestro auxilio y el Espíritu Santo nos asiste. Y este es el regalo. O sea, ahí comenzamos a vivir verdaderamente el cielo que Dios nos ofrece como una vida eterna. La comenzamos a vivir aquí. ¿Por qué? Porque nuestra vida es confiada y abandonada a Dios. Abandonada. O sea, miren, yo me acuerdo de mi hermano, un hermano que vino a predicar y se fue a mi casa, ¿no? Y su hijita estaba con fiebre y él tenía que predicar en Pentecostés. Y yo le decía, hermano, tu hijita está con fiebre, vamos a orar por ella. Me dice, no, hermano, ese es el enemigo. Vas a ver que yo voy a Pentecostés, predico y se le quita la fiebre. Pero no le da nada. No, siempre pasa esto. Así, y ahora la ha tomado a mi hija. A veces pasa otra cosa, pasa esto. Como que te da escalofríos. Entonces, como que yo me incomodé un poco, dije, como una irresponsabilidad. Jesús Mendoza, mi hermano, cuando se fue a predicar, nos fuimos a la jornada, regresamos, y yo entré de frente a tocarle la frente a su hijita. Y estaba así completamente sana. Yo le digo, Jesús, tu hijita se le bajó la fiebre. Sí, ya te digo, hermano, es el enemigo. O sea, es una locura de fe que en otras instancias alguien ve esto y dice, qué padre irresponsable. Pero a veces la fe es algo que me acuerdo que la Madre Angélica decía, es que la fe es hacer ridículos ante el resto. La fe es hacer el ridículo, claro, porque conmigo estaba haciendo el ridículo, diciendo, no, es el enemigo, voy a predicar y se le quita. Oye, ¿cómo puedes creer eso? Es que esa es nuestra fe. Son cosas que a veces ocurren en nuestra vida. Yo le decía, ahora vamos a ver la constancia. Romanos 5, 8, dice la palabra de Dios. Pero Dios dejó constancia del infinito amor que nos tiene. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. O sea, tú estás pecando, Cristo muere por ti. Yo ayer como decía, miren, nosotros hemos muerto al pecado y renunciamos al pecado, nos vamos al sacramento, nos confesamos. Yo le digo, ya sabes que Cristo te ha salvado. Entonces, como ya sabes que Cristo murió por ti, pagó todos tus pecados, ya no vuelves a pecar nunca más, ¿no? Sí, hermano, volvemos a caer. Y lo hacemos conscientemente, porque el pecado es la conciencia donde tú así reconoces que lo que estás haciendo está mal y lo haces. Entonces, eso es el pecado. Y Jesucristo conoce que tú caes en este pecado. Y siempre hay algo en lo que siempre le ofrendemos a Dios. Le decimos, Señor, te pido perdón por esto y te prometo nunca más. Oye, estás saliendo a la puerta y estás volviendo a caer en el mismo pecado. Entonces, como Jesucristo sabe, Pedro le preguntaba, Maestro, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Y Pedro le decía, Señor, ¿serán 3 veces? 3 veces era lo máximo, porque en la ley de Moisés, pues si hacías algo, pues tenías que también hacer lo mismo tú. Entonces, como que este pecado, te robaban una cabrita, tú tenías que también quitarle mataban un animal, tú también tenías que matar. Pasaba algo con tu familia, tenías que hacer algo en la familia. O sea, como que era la ley del talión.
Pero viene Jesús y dice, yo no he venido a cambiar la ley, he venido a perfeccionarla, una ley de amor. Oren por sus enemigos. Oye, pero este Jesús está loco. ¿Cómo yo voy a orar por alguien que me ha hecho daño? ¿Cómo yo voy a orar por alguien que realmente ha invadido mi privacidad? Por alguien que me ha difamado, por alguien que me ha calumniado. ¿Cómo me pide Dios orar por esto? Y dice el Señor, ¿y qué recompensa tienes de dar o orar por aquellos de quienes te van a devolver? Ora por aquellos que no te van a devolver, por aquellos de quien tú no vas a esperar nada. De repente aquí en la radio hay alguien que no me cae bien, pues yo tengo que orar por él. Si no, ¿cómo se cumple la palabra de Dios que dice el Señor? Le preguntan a Jesús, miren, una pregunta súper capciosa que le hacen a Jesús para hacerlo caer. Sabemos que los mandamientos o los preceptos de Moisés suman más de 600 preceptos, más los 10 mandamientos. Entonces le preguntan a Jesús, Señor, Maestro, pero para hacerlo caer, ¿y cuál es el mandamiento más importante? Jesús, conociendo, se remite a Deuteronomio 6:4 y le dice, escucha Israel, te está hablando a ti, amarás al Señor, tu Dios, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Dice, pero hay otro similar a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, estos dos mandamientos reúnen toda la ley y los profetas. O sea, ¿quieres aprender la Biblia? Practica el amor de Dios. No ese amor de mundo, ese amor pervertido, eso no es amor. Ese sexo desenfrenado. Entonces, verdaderamente el amor de Dios, como decía el santo San Agustín, ama y haz lo que quieras. Pues, porque dentro del amor no va a haber maldad en tu corazón. Dentro de tu amor, del amor de Dios, no va a haber aquello que va a perjudicar a la otra persona, sino que vas a querer siempre edificar la vida de los demás. Cuando tú edificas la vida de los demás, te conviertes en un servidor de Cristo. Cuando tú edificas la vida de los demás, sin darte cuenta, estás dando el diezmo de tu vida y recibes para ti al 30, al 60 o al 100 por uno conforme tú lo estás dando. Y esa es la vara que habla el Jesús. Con la misma vara que mides serás medido. Entonces, cuanto tú estás dando, tanto estás recibiendo. Si es por bien recibirás 100 veces más. Y si es por mal, 100 veces más recibirás en mal. Esa es una regla muy sencilla que el Señor nos ha enseñado. Y mira, y en esto radica la constancia que Dios nos da. Ahora, yo te digo, si Jesucristo nos dice que toda la Biblia la reduce a una sola palabra, que es el amor, y el amor verdadero y el amor perfecto es el amor de Dios. Y eso es lo que te hace perfecto, el amor de Dios. El amor de Dios y la sabiduría es la madre y fuente de todas las bendiciones para tu vida. Es madre y fuente de todos los dones, carismas, gloria y poder. Porque el amor, yo me acuerdo que Einstein decía, no es ni siquiera el universo, ni el poder, ni nada, lo que es más grande y más fuerte. Lo que vence a todo eso es el amor. Un científico. Nosotros llegamos en inteligencia a 5 o 7%. Pues si eres un superhombre, llegas a 10%. Pero Einstein tenía un coeficiente intelectual que se elevaba a los 30%. O sea, y esa persona dijo, ¿no? Y matemáticamente demostró que Dios existe. O sea, es algo maravilloso, ¿no? Y escucho siempre a personas que se declaran ateos, ¿no? Y tu corazón se regocija porque dicen, porque verdaderamente Dios sí existe. Yo estaba leyendo y estudiando un poco, algo de astronomía, algo de los átomos, y podía ver, ¿no? En un átomo nosotros conocíamos, ¿no? El núcleo y los protones,
¿no? Y por ahí un anión, un catión. Pero dentro de eso hay millones y millones que se dividen y se subdividen. Por decirle, en una cabecita de alfiler son millones y trillones, ¿no?, de movimientos así tan perfectos. Es algo maravilloso. Y así como tú ves, la perfección también está en el universo. Mira tu cuerpo, es una perfección que Dios ha hecho. Mira las lámparas de tus ojos, pueden ver a colores, ¿no?, en HD. Ese es un regalo que hace Dios. Mira lo que estamos haciendo, hablar, pronunciar, y tú me entiendes lo que hablo y escuchas. Todo eso es un regalo de Dios. A veces pedimos milagros, los milagros están en ti. Cómo miras, cómo escuchas, cómo piensas, cómo te desarrollas, mira cómo corres. Entonces, nosotros somos un milagro de Dios. Tú eres la vida que Dios ha creado. O sea, tu vida es un milagro de Dios. Y en esto tenemos que ser agradecidos del Señor. Esta es la constancia del amor que Dios nos ha dado. O sea, la muerte de Cristo para nosotros significa una herencia, que es hacernos hijos de Dios. Romanos 8:17 dice, porque siendo hijos somos también herederos, y la herencia que le corresponde a Jesucristo la compartiremos con Él. Gloria a Dios. Esta es la locura del Señor. Este es algo que es maravilloso, ¿no? Ahora yo te pregunto, ¿qué te impide ser feliz? ¿Qué es lo que te impide? ¿Eres feliz? ¿Qué te impide ser feliz? No. ¿Cuáles son tus ataduras? A veces inmediatamente podemos decir, de repente son vicios, drogas, alcohol, o de repente sexo desenfrenado, o de repente hay una degeneración sexual en tu vida, en tus pensamientos, ¿no? De repente te dominan las modas o los chismes, ¿no? Ahora se ponen aretes por todos sitios, ¿no? Antes la mujer se ponía acá, ahora hay por todos sitios. No sé por qué se tatúan, hasta ahorita no entiendo. Pero a veces cuando tú quieres resaltar algo, ¿no?, y llamar la atención, haces algo en ti. Pero tatuarse, bueno. Otras cosas de las que Dios quiere, de las que quiere liberarte, son de la superstición. No vayas a pasar debajo de la escalera, hermanito. Uy, pasó un gato negro, ¿no? O pone el Buda así de potito, dice, ¿no? O el elefante, no sé. Échale ruda. Yo no me explico. ¿Cómo la ruda, cuando tú la pones en agua, en una semana esa agua es pestilente? Y la gente dice, riégalo en la puerta para que no entren los malos espíritus y venga la bendición. Yo no entiendo cómo la gente no tiene siquiera un poquito de razonamiento, aunque sea humano, ni siquiera espiritual, un razonamiento humano, y puedas pensar, ¿cómo puede habitar Dios en la pestilencia de un agua de ruda de 15 días, donde eso es, tú hueles y eso te produce hasta vómito? Y eso que lo riegan en la puerta. Hay gente que golpea su negocio con una ruda. No, es que eso te trae suerte. Tu suerte es el Señor, tu herencia es el Señor. El nombre de Jesús está sobre todo nombre. Me acuerdo que una vez en mi trabajo, no, encontraba y me dijeron, don Hugo, no se acerque, porque hay una bolsa, han puesto una bolsa con un frasco con aguas negras ahí, puede ser brujería esto de acá. Digo, Señor, me revisto en el poder de tu preciosa sangre, porque tú has vencido todo esto en la cruz, Señor, y nosotros somos verdaderamente libres y no podemos estar atados, Señor, a las cosas del mundo. Señor Jesús, en tu nombre tomo esto, agarré, lo llevé y lo metí a la basura y comencé a hacer la oración a la sangre del Señor. Comencé en el nombre de Jesús a limpiar todo espíritu que pueda venir a perturbar. Ni hasta hoy día, ni en ese momento, nunca me pasó nada. Que hay gente malintencionada, sí lo hay, pero tú tienes algo que es mayor que eso, mayor que tu problema, mayor que la brujería y mayor que Satanás. Se llama Jesucristo, a quien lo hemos hecho Señor y Salvador de nuestra vida. De esto se trata la liberación eterna, la liberación espiritual. Entonces, por eso que el Señor viene a liberarte de supersticiones, te viene a liberar del ocultismo, de las brujerías, del espiritismo, del cartomancia. Oye, hermano, aquí a la vuelta hay una señora buenaza,
Buenaza será para el diablo, ¿no? Pero no para mí. Porque yo creo en Jesucristo. Porque en su palabra hay un Nuevo Testamento. Ahí hay un Antiguo que me viene hablando que hay un Dios que es todopoderoso y sobre todo misericordioso. Hermano, la tentación es el pecado. Perdóneme la expresión, ¿no? Pero que vale. Yo no creo que si los hombres se van a un prostíbulo va a ser para llenarse de gracia y de fortaleza, para demostrar que no van a caer en pecado. Pues estás caminando frente a la tentación y la tentación te va a invitar a que tú caigas en el pecado. Y hay uno que dice, no, es que el diablo me hace caer. No, 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 no. El diablo no, déjenlo tranquilo al diablo. El diablo no te hace caer. Es tu decisión de seguir al diablo. Es tu decisión. Por eso cuando decía, ¿a quién elegimos? ¿A Cristo o a Barrabás? A Barrabás. Muchas veces. Yo te digo, entonces tú me dices, momentito, hermanito Hugo, momentito. Yo sigo a Cristo. Ah, vamos a ver. Vamos a ver si verdaderamente seguimos a Cristo. Vamos a hacer una pequeña prueba. ¿La mentira a quién le pertenece? A Satanás, porque dice que él es el padre de la mentira. ¿Mientes? ¿Robas? ¿Eres egoísta? Ya no seguir. Entonces, muchas veces declaramos que Jesús es mi Señor y mi Salvador y que estoy en su camino, pero hago las obras del mal. Entonces, de eso viene a liberar de Jesús. De eso viene, esta es la salvación y esta es la liberación eterna de la cual Jesucristo te ofrece. Y tú permítele a Dios. Entonces, si comenzamos a ver en la palabra todo lo que son pecados, pues nos vamos a asustar, porque estos pecados no nos van a dejar entrar en el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios, Romanos 1:29, en ellos no se ve más que, a ver si tienes uno de estos pecados, porque hay gente que dice, hermano, hay que acércate a la confesión, al sacramento, pídele perdón a Dios. Dice, pero ¿de qué le voy a pedir perdón? Si yo no le hago daño a nadie. A ver, vamos a ver si es que no hay, de repente miramos a San José, y San José, ponte un costadito porque va a entrar mi hermano ahí, ¿no? Dice, en ellos no se ve más que injusticia, perversidad, codicia, maldad, rebosan de envidia, crímenes, peleas, engaños, mala fe, chismes, calumnias, desafían a Dios, son altaneros, orgullosos, farsantes, hábiles para lo malo y no obedecen a sus padres, son insensatos, desleales, sin amor, despiadados. Y continúa en Marcos 7:21, dice, los pensamientos malos salen de dentro del corazón. De ahí proceden la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, lujuria, orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. Continúa 1 Corintios, los injustos no heredarán el reino, y comienza, ni los homosexuales, ni los adúlteros, ni los chismosos, ni los borrachos entrarán en el reino de los cielos. Y sigue Gálatas, y Gálatas nos enumera otro tanto de pecados, y al final dice, los que hacen tales cosas, los digo, les he dicho, y se lo repito, que no heredarán el reino de Dios. Entonces, pregunta, ¿necesitas a Cristo? ¿Necesitas ser liberado? Sí, esta es la liberación espiritual eterna que Dios te ofrece y te permite. El sacramento es liberador. Gloria a Dios, gloria al Señor. Un saludo para todos mis hermanos que están enviando saludos. Entonces, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Estas cosas debemos compartirlas. Hay algo que quiero que sepas y que tú te lo lleves en esta mañana, antes de terminar. Hechos 16:31 dice, ¿y cómo seremos salvos? Dice la palabra, ten fe en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu familia. Olvídate de que tu marido es borracho, olvídate que tu mujer es viciosa, olvídate que tu hijo es alcohólico o drogadicto, olvídate de todas estas cosas. Si para Dios no hay nada imposible, si Dios viene a salvarte a ti, se lleva a toda tu familia, porque tú decidiste salvarte. Hermano, o sea que si yo me convierto y comienzo a seguir a Jesús, ¿toda mi familia se convertirá? Sí, no te lo digo yo, te lo dice la palabra de Dios. Hechos 16:31. También te habla el Deuteronomio, del 30 al 14. Si tú decides, no, dice el Señor al final, tendrás la vida, tú y todos tus descendientes.
Es que esto es algo maravilloso. Estos son los regalos que hace Dios. Entonces, ¿cómo yo lo puedo creer? Por fe. ¿Y la fe cómo puede aumentar? Pide a Dios, que dijo el centurión: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Y eso es lo que tenemos que pedirle a Dios. Creo, pero aumenta mi fe. Este es el mensaje que el Señor ha querido darte en esta mañana, ¿no? Mira, recuerdo este pasaje, cuando después de que Jesús ya les explica: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y habla del prójimo. Y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, estos dos mandamientos reúnen toda la ley y los profetas. Entonces, ahí podemos ver nosotros cuán grande es el amor. ¿Cuánto has rezado, ni siquiera a veces por tu familia, sino has rezado a ir más allá? Si no oras por tu familia, ¿cómo podrás orar por tus enemigos? Y de esto, ¿no? Y de esto es lo que Dios nos quiere hablar. Y un maestro de la ley, después que escucha todo esto a Jesús, le dice a Jesús: Maestro, has hablado muy bien. Es cierto que debemos amar a Dios con toda nuestra mente, con nuestra alma y con todo nuestro corazón, y amar al prójimo como a ti mismo. Muy bien, maestro. Y Jesús le dice: tú no estás lejos del reino. Escucha lo que le dice el Señor. ¿A cuántos de ustedes les agradaría que te digan: oye Hugo, oye Jorge, oye Manuel, oye Girle, tú no estás lejos del reino? Pues te alegrarías, por supuesto que sí, pero escucha, no nos está diciendo Jesús, tú estás dentro, sino tú no estás lejos. No estar lejos, ¿qué es? Es lo que estás haciendo, escucharlo a Dios y decir, qué bonito, pero no entras. Una cosa es que tú estés en la puerta del baile, es una cosa que tú estés escuchando el baile en la calle, a que tú estés en el baile dentro, bailando y danzando con el Señor. O sea, son dos cosas diferentes. Los que están afuera y están escuchando, no, son los que están en la valla. O te tiras para adentro o te vas para afuera. Esos son los tibios. Entonces, es que aún tu vida no la has decidido. Nosotros tenemos que decidir seguir a Cristo, seguir y abandonar las cosas del mundo. A mí me costó seguir a Cristo porque tuve que dejar personas que realmente creían que eran mis amigos, ¿no? Que solamente podían ser inducidos al vicio, ¿no? Quizás a situaciones indecentes. Entonces he tenido que dejar no solamente eso, sino lugares, forma de hablar, ¿no? Actitudes. Ya, es que eso lo hace el Señor. Y no es como que entras, ya, varita mágica, entraste. Una vez encontré una persona así agachada. Le digo, hermano, ¿qué ha pasado? Yo creía que estaba enfermo. ¿Qué ha pasado? No, es que ahora me he convertido. Yo le digo, pero si te has convertido deberías estar alegre. Si te has convertido deberías estar hablando lo que Dios ha hecho en ti. Y es que a veces creemos que convertirnos es andar como un tontito. No, haz tu vida normal, ¿no? Haz tu vida dándote todo lo que Dios te ha dado, multiplicando los talentos que Dios te ha dado, desarrollando las cosas que Dios te ha dado. Y eso va a hablar de Dios. Dice Jesús, si ustedes no creen que yo soy, o sea, se presentó en su divinidad, porque yo soy es el nombre de Dios. Si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que en Cristo es la plenitud, porque Dios le dio todo a la plenitud, nuestro Padre. No, a Él le dio todo el poder, el honor y la gloria, para que ante el nombre de Jesús se doblen todas las rodillas, en el cielo, en la tierra y en las profundidades. Ahora yo te pregunto, de todo lo que has escuchado, ¿necesitarás a Cristo? ¿Necesitarás ser sanado? ¿Necesitarás ser liberado? ¿Necesitarás ser salvado? Cristo viene a salvarte. Este es el mensaje esta mañana. Su hermano Hugo Miones le da gracias a Dios. Nos bendecimos en el nombre de Jesús, recibimos toda esa bendición del Señor y le declaramos a Jesús que sea nuestro Señor y nuestro Salvador. El tiempo es maravilloso, el tiempo es oro, por eso nos despedimos en esta mañana diciéndole gracias, Padre Celestial, por habernos dado a tu Hijo Jesús, por haber entregado a Cristo su vida para salvarnos del pecado, ser libres verdaderamente y vivir una vida eterna junto a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Dios los bendiga.
muchas gracias, hermano.